Hola, en esta oportunidad le voy a presentar la primera clase de la unidad 1 de Ética y Legislación Farmacéutica. Diferencia entre ética y moral. La moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. O sea, la moral es una forma cultural, sería que toda una sociedad o una comunidad acepta como válida. La ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y ha adoptado en su propia mentalidad. Cuando hablamos de ética es un poquito más elaborado que la moral, y en muchos casos cuando se habla de ética se está hablando de una normativa escrita y exigible, cuando la moral es aceptada únicamente y transmitida de generación en generación. La ética proviene del griego y tiene dos significados. Uno es eto, que quiere decir hábito o costumbre, y dos, que significa modo de ser o carácter. Aristóteles consideraba que ambos vocablos son inseparables, pues a partir de los hábitos y costumbres es que se desarrolla en el hombre un modo de ser o personalidad. Definición de ética. La ética es una construcción moral que orienta las actitudes y los comportamientos profesionales para la consecución de objetivos profesionales, todo ello desde la doble vertiente del reconocimiento del ser humano en su totalidad y el respeto de los valores sociales. Significado de la ética. Es una orientación armónica que nos va a ayudar a vivir la vida. Es el estudio y reflexión de las vivencias pasadas que nos marcan, estableciendo una conducta a seguir ante los hechos que cotidianamente se nos presentan. Disciplina que tiene por objeto el estudio de la moral. Es la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Significado de la ética. Es una ciencia normativa, ya que estudia lo que es normal, pero no lo normal de hecho, que es lo que suele suceder, sino lo normal de derecho, o sea, lo que debería suceder. Por lo tanto, la ética es la ciencia que estudia lo normal de derecho. Significado de la ética. La ética, al pertenecer a la filosofía, participa de las características de esta disciplina y la coloca en un puesto más relevante debido a que le interesa el estudio de la esencia de los actos humanos, o sea, trata de esclarecer cuáles son las características propias de todo acto humano. Una de ellas, la libertad. Sin ella no hay acto humano, sino que acto del hombre. La condición indispensable de un valor moral es el acto humano, es decir, un acto ejecutado libremente. Principio de la ética natural. Todo ser humano es autónomo, inviolable. Todos los seres humanos tienen iguales derechos. Ningún ser humano tiene derecho a hacer daño a otro sin necesidad. Necesidad de la ética. Necesidad para el individuo. La ética adecua todas las acciones a su bien. La ética le da unidad y ordenamiento existencial. Necesidad de la ética. Necesidades para la sociedad. La ética es una condición fundamental para que se logre la confianza entre los miembros de una sociedad y se consiga el concepto verdadero de sociedad. La ética se relaciona con las profesiones. Toda profesión es un servicio a los otros miembros de la sociedad. Quien ejerce una profesión debe ejercerla con honestidad y prestar servicio que se espera de él. Deontología, término introducido en 1834 por Bentham para referirse a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales.
Se le conoce también bajo el nombre de teoría del deber. Junto con la axiología es una de las ramas principales de la ética normativa. Cuando hablamos de deontología es la ética aplicada directamente a una profesión y es la que rige la conducta y las decisiones y acciones en el ámbito de su desarrollo profesional. Deontología. Su concepto básico es que obrar de acuerdo a la ética se corresponde con obrar de acuerdo a un código definido de antemano, un apartamiento de una norma previamente definida y en un general por escrito constituye una actitud o un comportamiento no ético. Esto quiere decir que si tiene un reglamento en la cual prohíbe ciertas acciones y habilita otras acciones, hay que cumplir con esa normativa. Cuando hablamos de deontología, generalmente ya estamos hablando de una normativa escrita que regula una profesión. ¿Qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? Ética es el estudio filosófico de la moral, dicta normas para determinar lo correcto y lo erróneo, para formarse juicios sobre qué debería hacerse y en beneficio de quién. Código de ética profesional es un documento que establece de forma clara los principios éticos, deberes y obligaciones que guían el buen desempeño profesional. Definiciones. Llamamos un código de ética profesional al conjunto de normas de conducta profesional respaldada por principios que constituyen su marco teórico ético. Código. Cuerpo de leyes que forma un sistema de legislación sobre alguna materia. Código de ética, sistema normativo que considera las responsabilidades y obligaciones que se imponen al profesional. Valores y sentido común. Los valores son lo que aceptamos del otro. O sea, el valor siempre tiene que ver con la relación de un sujeto con otros sujetos. Y es lo que se acepta. Y un antivalor es lo que se rechaza del sujeto. Valores. Los valores fines o ideales orientan los criterios del actuar humano en todos los ámbitos y conforman sistemas de valoración que se han desarrollado a lo largo de la historia en diferentes contextos sociales. Los valores expresan formas de ser que son preferibles y mejores, mientras los antivalores expresan lo que es rechazable. Por eso se dice que los valores son polares. A cada valor corresponde un antivalor. Acá vamos a citar algunos valores vitales: salud, alegría, goce, amor, y su antivalor, ¿no es cierto?, enfermedad, tristeza, sufrimiento, odio. La ética de la administración. ¿Qué es la ética de la administración? Es el estudio en la forma que nuestras decisiones afectan a los demás. ¿Y por qué se aplica la ética en la administración? Porque la administración es un sistema complejo que está interactuando distintas profesiones, distintas acciones en un proceso. Por lo tanto, también hay una ética que regula directamente el desempeño profesional y otra ética que regula la administración. O sea, cuando la ética se aplica a la administración es una parte que integra todos los códigos de ética y regula de alguna forma el accionar en el proceso. Ética y medicina. Código de ética, principios básicos de bioética, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia son los principios básicos de la bioética. El ser humano es un conjunto de valores, reacciones, sentimientos único e indivisible que vive y responde ante la enfermedad de diferentes maneras, de acuerdo con sus experiencias, sus conocimientos y su modo de vida. Por lo tanto, cada persona
debe ser atendida de manera individual. Esto tiene que ver con la distinta cultura, las religiones, las reacciones que pueden tener cada ser humano es diferente. Y en esto también interactúa la bioética para definir qué se hace en esos casos, digamos, que a veces son opuestas o muy diferentes a lo que se considera como normal. Respuesta del paciente ante la enfermedad. Las respuestas pueden ser dolor, sufrimiento, ansiedad, miedo, estrés, desesperanza, irritación o agresividad. La deontología es el estudio de lo que es necesario hacer o lo que estamos obligados a hacer en una determinada profesión. Eso sería la deontología. Es un conjunto de comportamientos exigibles a los profesionales, aun cuando muchas veces no estén codificadas en una reglamentación jurídica. La deontología es una ética profesional de las obligaciones prácticas basada en la acción libre de la persona profesional integral en su carácter moral. ¿Esto qué significa? Que la ética se puede aprender, la moral se puede aprender, la deontología se puede aprender. Es también una construcción social. El criterio ético racional consciente nos libera de prejuicios, estereotipos y opiniones arraigadas, pero falsas. La racionalidad nos permite establecer un criterio ético universal o natural para seguir nuestra conducta ante la toma de decisiones profesional o integral en situaciones cotidianas y profesionales simples o complejas. La jerarquía de los principios bioéticos. Tal jerarquía se basa en una premisa ontológica: el hombre es persona y en tanto que tal tiene dignidad y no tiene precio. Una premisa axiológica: en tanto personas, todos los hombres son iguales, merecen igual consideración y respeto. En caso de conflicto, los principios de no maleficencia y de justicia tendrán prioridad sobre lo de autonomía y beneficencia. ¿Cómo se forman los valores? Los valores se forman en base a una interacción de sujeto con otro sujeto. Es una construcción, los valores son construcciones. Por eso los valores son aceptados o rechazados, que tiene que ver con las emociones, con el diálogo, con la interrelación con el otro. En esa interrelación hay cosas que se rechazan y cosas que se aceptan. Eso tiene que ver con los valores de los seres humanos. El gran mérito de Potter fue haber redondeado el concepto primero en una sola frase: Puente hacia el futuro, en 1962, y luego en un término que resume el concepto de la unión entre bios y ethos, bioética, Puente hacia el futuro, en 1971, añadiendo un mensaje claro que implica además la gran responsabilidad de nuestra generación con el futuro y de las nuevas generaciones. Bioética. Dijo Potter en una conferencia en Japón: les pido que piensen en la bioética como una nueva ética científica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia, que es interdisciplinaria, intercultural y que intensifica el sentido de la humanidad. Concepto de bioética. Acá hay algunos conceptos que vamos a citar. Potter: bioética es el puente entre la ciencia y las humanidades. Bioética, ¿qué es? Es un modo de enfrentar los problemas relacionados con la vida humana y el medio ambiente a través de un método de reflexión. Bioética trata de los principios y los valores que deben regir las relaciones entre los individuos y los responsables de la salud.
El enfoque bioético es muy amplio, tiene que ver con la medicina, la biología, la filosofía, el derecho, la sociología, la ecología, la psicología, la religión, la economía y la antropología. Los principios bioéticos: no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia. El principio de no maleficencia define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones biológicas, tales como raza, sexo, edad, situación de salud. Determina el correspondiente deber de no hacer daño, aun cuando el interesado lo solicitare expresamente. Principio de justicia define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, políticas, sociales o económicas. Determina el deber correspondiente de respetar la diversidad en las materias mencionadas y de colaborar a una equitativa distribución de los beneficios y riesgos entre los miembros de la sociedad. El principio de autonomía define el derecho de toda persona a decidir por sí misma en todas las materias que la afecten, de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. Determina también el correspondiente deber de cada uno de respetar la autonomía de los demás. El principio de beneficencia define el derecho de toda persona de vivir de acuerdo con su propia concepción de la vida buena, a sus ideales de perfección y felicidad. Íntimamente relacionado con el principio de autonomía, determina también el deber de cada uno de buscar el bien de los otros, no de acuerdo a su propia manera de entenderlo, sino en función del bien que ese otro busca para sí. Característica: es humana, vida y salud del hombre; racional, dignidad de la persona; universal, para todos; interdisciplinar, colabora con distintas disciplinas. Área de desarrollo de la bioética: todos los problemas éticos de los profesionales de salud, asistencia, investigación, educación, promoción de la salud, uso de tecnologías avanzadas. Problemas éticos emergentes en el ámbito de la investigación sobre el ser humano, terapéuticas, biológicas y comportamentales. Problemas sociales relacionados con las políticas sanitarias, distribución y racionalización de los recursos para la salud, calidad de vida y cobertura de la necesidad en salud, equidad y salud, medicina del trabajo, control demográfico. Problema del ambiente en general y equilibrio del ecosistema, salud, educación para el cuidado del medio ambiente, protección de la naturaleza, ecólogos y filósofos. ¿Qué es un dilema bioético? Un dilema bioético es una situación en la cual una persona puede escoger entre por lo menos dos cursos de acción, cada uno de los cuales parece estar bien apoyado por algún estándar de comportamiento que a esa persona le parece correcto. Por ejemplo, la eutanasia, aborto, clonación, donación de órganos, obstinación terapéutica. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Bueno, ahora le voy a hacer un resumen de todos los temas que se vio. Lo principal al comienzo era la moral y la ética. La moral sería un primer paso para la ética. La moral es lo que se acepta por costumbre, por cultura, que se va transmitiendo de generación en generación, sin tener por ahí una reflexión profunda ni estar escrito. La moral es el principio. Y la ética ya hay una reflexión profunda y puede ser escrita. O sea, es como obligatoria. Después vimos la definición de ética, que es una construcción moral que se orienta a las aptitudes y comportamientos profesionales, siempre en búsqueda del bien. Todo lo que habla de ética es en búsqueda del bien, de lo bueno, de lo beneficioso para nosotros mismos y para los demás. También el principio de la ética tiene que ver con la característica propia del ser humano. Todo ser humano tiene un principio ético en su ser,
sabe por ahí si está haciendo mal o está haciendo bien, pero también se habla de que la ética se puede aprender, o sea, es un comportamiento, es una idea que se incorpora y es un comportamiento que se repite en el tiempo y que se aprende, o sea, la ética se aprende. Lo otro que se vio es la deontología, que sería la ética ya aplicada específicamente a una profesión. En nuestro caso vamos a hablar de los profesionales de la salud. Hay un código de ética para los médicos, para los enfermeros, para los farmacéuticos, para la distinta disciplina que tiene que ver con la salud. Por eso todas estas disciplinas tienen su propio colegio que le dictan el código de ética, la cual regula su profesión y su accionar en su ámbito. También con respecto a la deontología, como dijimos, tiene que ser específico. Es que regula en realidad la práctica en sí de lo que hace esa rama de la profesión. Por eso es mucho más profundo. Tenemos la moral, tenemos la ética y tenemos la deontología, que sería la aplicación específica en la práctica, en la acción de una profesión. También vimos los valores, en el sentido común. Los valores también son propios del ser humano, que cada ser humano pueda brindar al otro y que el otro acepta. Un valor, acuérdense que es lo que uno acepta del otro sujeto, y el antivalor es lo que uno rechaza. La ética en la administración, dijimos también que la administración es un conjunto, tiene un código de ética, o sea, cómo se tiene que comportar todo el proceso de la administración de una organización. Más cuando se trata de salud, tiene que estar todo articulado e integrado. Todo tiene que actuar en búsqueda del bien, y ahí es donde entra la ética en la administración. La ética y la medicina. Es fundamental la ética aplicada a la medicina, y de ahí surge también, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la bioética, en vista que se hacían prácticas con seres humanos que en algunos casos se consideraba como aberrante, y a partir de ahí, en los años de 1950, 1960, surge el concepto de bioética. También la bioética tiene que ver de cómo responde cada ser humano en distintas situaciones, ya sea por religión, por cultura, o por una cuestión de decisión propia que pueden tener que ver con un tratamiento o con cortar un tratamiento. Eso también tiene actuación en el campo de la bioética. Otra cosa que vimos es cómo los pacientes de alguna forma están en manos de los profesionales de la salud. También en esos casos se aplica la bioética cuando hay que decidir sobre un paciente que está en coma, que no se puede expresar. Entonces ahí entra por ahí los principios básicos de la bioética, que tiene que ver la no maleficencia, la beneficencia, la justicia y la autonomía. La autonomía sería cuando el paciente tiene la capacidad de decidir qué hacer o qué dejar de hacer. Y la no maleficencia por ahí se aplica cuando el profesional de la salud directamente decide sobre el paciente. Y en los actos de la ética aplicada a la medicina también lo que se busca es la beneficencia, o sea, hacer un bien, hacer un beneficio. Y la justicia es también que todos sean iguales en esta aplicación de lo que es la recuperación de la salud, los tratamientos, la atención. Eso tiene que ver también con uno de los principios básicos de la bioética, que sería la justicia. Entonces, para cerrar, tenemos los 4 principios de la bioética, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia.
Viendo todo esto que tiene que ver con la ética, también nos surgen los dilemas. Los dilemas son cuando un profesional o nosotros mismos tenemos que decidir entre dos opciones, que las dos opciones por ahí no parece correcta, y entonces ahí se produce un dilema bioético. En el caso de la eutanasia, si hay que acortar la vida de alguien, si alguien pide que se le acorte la vida, tiene que ver con una decisión, con un dilema que para algunos puede estar bien y para otros puede estar mal, digamos. Eso también tiene que ver con el aborto, que uno puede estar de acuerdo, otros no, y ahí se arma el dilema bioético. Bueno, eso es todo, espero que les sirva. Cualquier cosa dejen su comentario, su consulta. Gracias, hasta la próxima.